Muy bien, vamos a continuar con nuestras reflexiones en torno a los temas vinculados al derecho tributario. Como recordarán, estamos tocando en nuestras reuniones presenciales y también en nuestras reuniones por videos dos grandes tópicos: los aspectos constitucionales del derecho tributario y todo lo referente al título preliminar y al libro primero del Código Tributario. Si tuviéramos que hacer una conclusión, tendríamos que decir que este gran bloque construye o desarrolla los dos grandes tópicos del derecho tributario: los fundamentos del derecho tributario y después la estructura lógica del fenómeno tributario. Respecto a los fundamentos del derecho tributario, solamente quería confirmar un dato fundamental, que es que los fundamentos del derecho tributario son siempre fundamentos de la Constitución. Desde que se desarrolló el modelo de la Constitución, ya no hay fundamentos del derecho tributario al margen de la Constitución. La Constitución centraliza, fundamenta todo el marco lógico del derecho tributario y por lo tanto todos sus fundamentos se encuentran en ella. Luego, el fenómeno tributario, como conversamos en nuestra última reunión, acaba siendo una estructura lógica de relaciones entre la norma jurídica y la realidad, y se va extendiendo desde el tributo hacia otros aspectos vinculados a la relación jurídica tributaria. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora en esta reunión? Vamos a ver, en primer lugar, lo que podríamos llamar fuentes del derecho. Yo paso muy rápidamente las filminas para recordar simplemente que esto lo hemos visto en la parte física de nuestras reuniones. Hemos estado trabajando las fuentes del derecho. Vimos que eran 4 los fundamentos de la norma jurídica. Y ahora vamos a hacer una breve mención de la realidad material de la imposición y de la relación jurídica tributaria. Si les parece bien, podemos situarnos visualmente en estas filminas para hacer un poco un recuento de lo que hemos estado trabajando. Nosotros habíamos dicho que existe en el fenómeno tributario una serie de implicaciones lógicas entre la norma jurídica, este aspecto que le hemos llamado, como recuerden, los aspectos jurídicos o el ámbito vinculado a la norma jurídica, la realidad, que es la realidad económica, y luego la relación jurídica tributaria u obligación tributaria. Hemos estado analizando la hipótesis de incidencia y el mandato, su estructura, sus fuentes, etc. Luego hemos comentado cómo la hipótesis subsume el hecho de la realidad, que normalmente es un hecho económico, y genera un hecho imponible. Y luego el mandato va a incidir en ese hecho imponible para dar origen a la obligación tributaria o la relación jurídica tributaria. Entonces, en esta sección lo que queremos ver son dos cosas. Primero, de qué estamos hablando cuando hablamos de hechos económicos y del hecho imponible. Y luego, de qué estamos hablando cuando estamos viendo la relación jurídica tributaria. Sobre la base de estos dos elementos, podremos completar el ciclo de lo que sería la estructura lógica del libro primero del Código Tributario y del título preliminar. Muy bien, entonces echemos en marcha el trabajo. Muy bien. En los hechos económicos se tratan, como hemos dicho ya, hechos de la realidad, o sea, hechos que suceden objetivamente en el conjunto de la realidad. ¿Por qué yo hago alusión a los hechos económicos? Porque en el derecho tributario actual, la justificación racional constitucional del gravamen se basa en gravar hechos económicos. Es decir, en términos constitucionales, si un hecho no manifiesta capacidad contributiva, no debería estar grabado. Y por eso los hechos de la realidad que el legislador utiliza son normalmente hechos que manifiestan riqueza. Hay que decir dos cosas al respecto. La primera cuestión es que los hechos económicos, para que una norma jurídica grave hechos y sea válida, estos hechos tienen que manifestar capacidad contributiva. Y el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que son 4 las manifestaciones de capacidad contributiva. En primer lugar, las propiedades. En segundo lugar, las ganancias.
en tercer lugar los consumos y finalmente las transferencias de dinero a través de sistemas bancarios o financieros. Entonces, y aquí va el segundo elemento, si yo como legislador grabara hechos que no manifiestan capacidad contributiva, el tributo como concepto existiría, sin embargo tendría un problema de validez constitucional. Es decir, que cuando yo hablo de hechos económicos parto del supuesto de que el tributo es constitucional. Sin embargo, en la realidad podría ocurrir que el legislador grabe hechos que no fueran o que no tuvieran capacidad contributiva y por lo tanto el tributo existiría. Sin embargo, no tendría validez constitucional. Con esto lo que estoy queriendo es cerrar mi posición en torno a una discusión que ha surgido en el mundo y especialmente en el Perú. La discusión consiste en saber si la capacidad contributiva es elemento del tributo o es elemento de validez del tributo. La gente dice, ¿es un elemento de naturaleza del tributo o es un elemento de validez del tributo? Desde mi perspectiva, la capacidad contributiva no es un elemento de naturaleza del tributo, sino es un elemento de validez constitucional del tributo. Dicho esto, pasaría a un segundo bloque de ideas. El segundo bloque de ideas tiene que ver con el hecho imponible. Como hemos conversado ya, el hecho imponible no es otra cosa que el hecho económico que ha sido afectado por la norma jurídica y ha sido subsumido por ella, dando origen entonces a un hecho que tiene ya contenido jurídico. Se llama hecho juridizado o juridificado, también le dicen algunos. Eso es lo que en la teoría se llama el hecho imponible. Ahora bien, ustedes tienen que tener mucho cuidado porque cuando lean textos de doctrina, especialmente de doctrina española, van a encontrar que ellos le llaman, toman el nombre de hecho imponible a veces a la hipótesis de incidencia, por un tema que tiene que ver con Sáenz de Bujanda, porque Sáenz de Bujanda decía que la hipótesis de incidencia era el hecho imponible en la norma, y luego cuando se producía en la realidad era el hecho imponible de la realidad. Entonces, siempre hay que tener, como les dije en algún momento en estas grabaciones, un marco lógico conceptual sobre el cual desarrollar. Desde mi perspectiva, entonces, el hecho imponible es solamente el hecho de la realidad juridificado, mientras que cuando hay una hipótesis en la norma, eso se llamará hipótesis de incidencia. El segundo punto, en este gran subtema sobre el hecho imponible, es que mucha gente usa el concepto para hacer referencia a esto a hecho materia de imposición. También puede ser considerado como hecho materia de imposición. Materia de imposición porque es un hecho en la realidad que materialmente va a dar origen a la imposición. Muy bien, acá tengo algunas ideas que me gustaría repasar en este gran bloque. Primero, hay que tomar nota de que cuando uno reconoce el hecho de la realidad que va a ser materia de subsunción y por lo tanto se va a convertir en hecho imponible, estamos hablando de una realidad que va a estar sujeta a imposición. Por lo tanto, es una realidad que debe ser probada en términos jurídicos. Y aquí entro a un concepto muy importante. No es lo mismo decir encontrar una realidad, encontrar indicios de la realidad, a decir estoy probando la realidad. Porque la prueba es una institución también jurídica y tiene sus reglas, tiene sus métodos, tiene sus tipos de valoraciones. Entonces, el hecho imponible debe ser probado en la realidad. Para ser más preciso, el hecho de la realidad debe ser probado para que luego pueda ser constituido o considerado como hecho imponible. El derecho, ¿no es cierto?, ha recogido una serie de ideas en torno a la prueba. Por eso es que pongo acá, el derecho ha recogido reglas para determinar el alcance de la prueba. Hay reglas, por ejemplo, sobre quién debe probar, se llaman reglas de la carga de la prueba. Hay reglas sobre qué instrumentos te permiten probar. Esos son todo lo vinculado al instrumental probatorio. Y luego hay unas reglas sobre valoración de la prueba, es decir, quién y cómo debe valorar cada una de esas pruebas. No es materia de esta reunión desarrollar eso en extenso, pero sí que quisiera que tuvieran esos tres elementos siempre claros. Una cosa es decir qué es el instrumento probatorio, otra cosa es decir quién tiene la carga de la prueba y otra cosa es decir cómo valoro la prueba. Y todas esas cosas parten de conceptos jurídicos y de teorías jurídicas. Muy bien, ¿cómo se efectiviza la prueba?
Normalmente la prueba se efectiviza, hablando de la SUNAT, cuando este organismo, o sea, ustedes en su actuación cotidiana, actúan en el marco del procedimiento de fiscalización. El procedimiento de fiscalización tributaria es el momento extraordinario y central para la manifestación del derecho de prueba. Y como les decía en nuestra reunión física en la que estuvimos, probar hechos es un asunto jurídico también. Y por lo tanto, dado que ustedes van a ser o son fiscalizadores de la SUNAT, deben tener claramente establecidos los conceptos sobre la prueba. Insisto en estos tres temas. ¿Cuál es el material probatorio? ¿Cuál es la carga de la prueba? ¿Y cuál es el nivel de valoración de la prueba? Ahora, me gustaría en este momento comentar una cuestión que ustedes la van a revisar en la norma 16 del título preliminar del Código Tributario. La cuestión está vinculada a dos instituciones que tiene la norma 16. Por un lado, tiene la institución de la calificación económica del hecho imponible, que es una institución que ya existía en el Perú antes de la última reforma en la norma octava del título preliminar. Y la segunda institución que tienen ustedes ahí es la que se ha denominado como cláusula general antielusiva. Ambas instituciones, que tienen naturaleza y finalidades distintas, parten de una regla de orden constitucional. Esa regla de orden constitucional se llama prohibición del abuso del derecho. Es decir, los ciudadanos, los contribuyentes, los deudores tributarios, no podemos hacer un uso abusivo del derecho al punto de que las normas jurídicas que gravan o generan imposición en el ciudadano se ven bloqueadas por nuestras actuaciones de planificación fiscal. Entonces el derecho trata de dar solución a eso. Por lo tanto, crea dos instituciones. Insisto, la primera, la calificación económica del hecho imponible, y la segunda, la cláusula general antielusiva. Si tuviéramos que hablar de la calificación económica del hecho imponible, tendríamos que decir que la calificación económica del hecho imponible es una facultad de la SUNAT para superar la vieja idea de que la voluntad de las partes determina el conducto de la realidad que se pretende probar. Vamos a dar una vuelta sobre esto. ¿Qué estoy queriendo decir con este asunto? Lo que estoy queriendo decir es que la calificación económica del hecho imponible no es nunca un fenómeno del ámbito de la interpretación de la norma jurídica. O sea, no está en el mundo de la interpretación. La calificación económica del hecho imponible es una regla de calificación de la realidad, o sea, es una regla de mejor probanza. ¿En qué consiste? Consiste en que la SUNAT, cuando haga un análisis, una inspección, una revisión de los sucesos que originan la determinación de un tributo en concreto, debe llegar a conocer la verdadera naturaleza del hecho imponible. Por lo tanto, debe llegar a conocer la verdadera naturaleza del fenómeno que va a ser materia de subsunción. Por lo tanto, en el fondo debe probar cuál es la mejor realidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre en el derecho tributario actual? Más que en el derecho tributario, en el derecho constitucional actual. En algunas constituciones, como la peruana, existe una regla por la cual los contratos son ley entre las partes. Eso se llama, en el Perú está establecido en el artículo 62 de la Constitución. Conforme a esa regla, como los contratos son ley entre las partes, en la realidad lo que han creado es, valga la redundancia, una realidad. Bueno, entonces, lo que estábamos queriendo plantear es que el derecho constitucional reconoce un valor a los contratos mayor al que normalmente tendría como prueba. Y entonces introduce la idea de que al ser ley entre las partes, los contratos se convierten en una realidad jurídica. Es decir, los contratos existen, jurídicamente hablando, son realidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ver el funcionario de la SUNAT? Va a ver que un contrato crea una realidad, pero otros instrumentos de prueba, por ejemplo, la contabilidad, por ejemplo, fotos, por ejemplo, declaraciones, están mostrando que la realidad subyacente al contrato es diferente. Entonces, en el derecho, dada esta circunstancia tan extraña, se creó la cuestión de que, o se creó la pregunta siguiente: ¿puede un funcionario de la administración desconocer un contrato, decir que un contrato no es válido, para luego aplicar la realidad jurídica que está a la base? Y la respuesta general es: no podría hacerlo, porque la Constitución
establece en su artículo 62 que los contratos existen, que son realidad. Cuando la norma octava estaba en su plenitud, la discusión que había era entonces, si yo aplicaba la norma octava, o sea, la calificación económica del hecho imponible, lo que estaría haciendo es desconociendo el artículo 62 de la Constitución. Muy bien, el asunto se resolvía en algún sentido de manera fácil. ¿Por qué se resolvía fácilmente? Porque se decía, muy bien, es verdad que los contratos son realidad jurídica y deben ser entendidos como tales, pero también es verdad que en la Constitución existe la regla que no ampara el abuso del derecho, de manera que en virtud a esa norma yo no puedo crear contratos que no se manifiesten efectivamente como ocurren en la realidad. En tal sentido, si hubiera un contrato distinto a una realidad, habría una disonancia entre el contrato y la realidad. Por lo tanto, el funcionario, a partir de la norma 16.8 y la norma octava anterior, se pone al margen del contrato. No es que desconoce el contrato o toma una decisión sobre la validez civil o no del contrato, sino simplemente lo aparta del caso. Y lo que hace es hace el acto de subsunción entre la hipótesis y la realidad que existe. Eso es todo lo que significa la calificación económica del hecho imponible. Para eso el funcionario tiene que demostrar que la realidad es diferente a lo que dice el contrato. Y aquí a veces han ocurrido errores conceptuales en algunos funcionarios. Un primer error ha sido creer que la realidad es la contabilidad. Y entonces la figura más simple es decir, miren, como hay una realidad que es la contabilidad y el contrato dice otra cosa, yo dejo al margen el contrato y aplico la realidad de la contabilidad. Me parece que esa es una visión muy simplista del asunto, porque la contabilidad no es una realidad. La contabilidad también es una prueba de la realidad, es una manera como se conoce la realidad económica. Por lo tanto, yo no puedo oponer contabilidad a contrato, máxime si la contabilidad es una declaración de parte en términos jurídicos, porque son los dichos del contador y del gerente sobre lo que ellos ven en relación a la realidad. Mientras que el contrato es un acuerdo entre dos entidades, dos personas. Por lo tanto, en algún sentido el contrato tendría un mayor valor probatorio que la propia contabilidad. Por eso es que lo que yo tengo que hacer no es hacer un argumento, decir la contabilidad dice A, la realidad es A, y el contrato dice B o no A, y yo desconozco o pongo el margen del contrato. Lo que yo tengo que hacer es hacer acopio de un sinnúmero de información que me permita llegar a la conclusión de que muchas piezas probatorias, entre ellas la contabilidad sin duda, pero otras más, me llevan a reconocer que la realidad económica, que es materia de análisis, es una realidad antagónica a la que ha señalado el contrato. Y si eso ocurriera, entonces el contrato es dejado de lado y la realidad es la que debe aplicarse en el procedimiento de suspensión. Evidentemente, esta pequeña reflexión ha sido hecha en términos de rapidez metodológica, porque he usado conceptos muy llanos. Pero detrás de todo esto hay una serie de teorías, de unas reflexiones, incluso de una serie de nombres que se le da a cada parte del proceso, pero evidentemente en el momento del estadio de vuestro estudio es mejor dejar la cuestión en este momento. Ahora bien, continuemos un poco más. Si recordamos aquella estructura del fenómeno tributario, el lado derecho era la relación jurídica tributaria. La primera cuestión que hay que decir es que el Código Tributario usa otros conceptos. Habla de la obligación tributaria, a veces usa el concepto relación tributaria, etc. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Cuando el código se elabora en su idea inicial, toma conceptos jurídicos del derecho de obligaciones que en aquel momento estaba en boga. Y por lo tanto, la manera como uno reconoce hoy día el derecho a las obligaciones ha cambiado. Hoy día me gusta a mí usar más el concepto relación jurídica tributaria. Entonces, cuando yo en estos momentos hable de relación jurídica tributaria, estaré hablando de lo que el código llama obligación jurídica tributaria y que está fundamentalmente definido en el título preliminar, en el libro primero del Código Tributario. Entonces, les pongo acá que la relación jurídica tributaria está sometida por una serie de disposiciones legales y reglamentarias que intentan regularla con miras a su consecución final. Su consecución final es el pago del tributo. Como comentábamos hasta la saciedad en nuestra reunión física, la relación jurídica tributaria tiene como finalidad el pago del tributo. Una vez que ocurrió el pago del tributo, la relación jurídica tributaria se extingue, desaparece, y por lo tanto se da cumplimiento a la norma jurídica. Sin embargo, es posible que la relación jurídica sufra un deterioro. El deterioro se sufre, por ejemplo, cuando ocurre la prescripción.
Si el contribuyente o el deudor tributario logra completar las reglas de prescripción establecidas en el Código Tributario, lo que va a haber es un fracaso de la norma jurídica, porque entonces la administración ya no podrá cobrar el tributo. El gran enemigo de una correcta función de fiscalización es la prescripción tributaria. Pero que no se me entienda mal, yo no estoy diciendo que la prescripción tributaria no es una institución de contenido constitucional. Yo creo que sí. Es más, creo que como está diseñado el Código Tributario, ha anulado la prescripción tributaria. En el diseño actual del Código casi no hay manera de prescribir. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si estuviéramos con una norma de prescripción razonada que ponderara los derechos y los deberes de la Constitución, el funcionario de la zona tendría que estar muy atento, porque de ocurrir la prescripción, lo que habría habido es un fracaso de la relación jurídica tributaria y por lo tanto un fracaso de la norma jurídica. Las disposiciones de la relación jurídica tributaria se han convertido en instituciones jurídicas, es decir, cada una de las partes de la relación jurídica tributaria son a su vez instituciones jurídicas y son materia de un discurso racionalizador, o sea, se ha hecho una razonabilidad y se ha creado una teoría. Por ejemplo, la obligación tributaria, llamada a veces también prestación tributaria, es uno de los elementos. El deudor tributario, la deuda tributaria, la declaración tributaria, la extinción de la obligación tributaria, la propia fiscalización tributaria, la cobranza coactiva y el procedimiento contencioso tributario son elementos de esta relación jurídica tributaria. Me gustaría volver sobre el texto donde hacemos un análisis o una visión de todo el fenómeno tributario. Muy bien. Entonces, un poco como para situarnos en el... Un poco para situarnos en lo que venimos comenzando. Aquí estamos. Otra vez el fenómeno tributario. Hemos hablado de la norma jurídica, hemos hablado de los hechos de la realidad, de los hechos económicos que son materia de la realidad, y ahora estamos hablando de la relación jurídica tributaria. Entonces, hemos visto en estos días la norma jurídica tributaria. Acabamos de ver algunas ideas sobre el hecho económico y el hecho imponible, y estamos viendo la relación jurídica tributaria. Decía yo que la relación jurídica tributaria tiene una serie de instituciones. Todo el Código Tributario empieza a desarrollar elementos de estas instituciones. Por ejemplo, una institución es el sujeto activo. Es verdad que a algunos autores no les gusta hablar de sujeto activo, sino les gusta hablar de acreedor tributario. Ese es el Estado. Allí hay que hacer una precisión. En algunos ordenamientos jurídicos, acreedores tributarios también son instituciones que no son estatales, o sea, que no son órganos ni organismos del Estado. A eso en la teoría se le ha llamado la parafiscalidad, es decir, tributos diseñados para sostener los recursos o las necesidades de organismos o instancias que no son estatales. En el Perú no debe existir parafiscalidad, por varias razones de orden constitucional y legal. Si ustedes leen la norma segunda, todas las especies tributarias están siempre referidas o están en relación a el Estado. Por lo tanto, en principio en el Perú no existe parafiscalidad. Tomen nota de que parafiscalidad es diferente a la idea constitucional de que el tributo puede tener fines extrafiscales. Son cuestiones distintas. La extrafiscalidad alude a la posibilidad de que los tributos puedan responder a fines constitucionales distintos a la recaudación, mientras que la parafiscalidad alude a tributos en los países donde los reconocen, tributos que están destinados o cuyo acreedor tributario es una entidad distinta a una parte del Estado o una organización al interior del Estado. Entonces, en el Perú, el Estado es el sujeto activo de la relación jurídica tributaria. Evidentemente el Estado no administra por sí mismo y lo que ha hecho es crear administraciones tributarias según el nivel de gobierno. Los gobiernos regionales y locales tienen sus propias administraciones tributarias y el gobierno nacional tiene a la SUNAT como la administración tributaria de sus tributos. Tres cosas debo decir al respecto. Primera, que hay una
idea que circula hace muchos años de que al fin y al cabo la SUNAT se encargue de administrar todos los tributos, desde los tributos locales hasta los tributos nacionales. Lo cual, dicen, le daría mucha eficiencia porque la administración está concentrada, está preparada para eso, etcétera. Yo no tengo una opinión al respecto, pero creo que tener una administración dedicada a tantas cosas a la vez le quita el sentido de su objetivo fundamental, que es la administración de los 2 o 3 o 4 o 5 más grandes tributos del país. La segunda cuestión es criticar que la administración tributaria en la SUNAT esté dedicada a hacer cosas que no son tributarias. Por ejemplo, hoy día la administración tributaria hace un control sobre regalías mineras, hace un control sobre otro tipo de actividades, incluso hace un control caminero sobre actividades fiscalizadas, tipo los problemas vinculados a la minería o a otro tipo de situaciones. Todos esos elementos que se le van añadiendo a la SUNAT por leyes, lo que hacen es desvirtuar el sentido de la administración tributaria. Una administración tributaria debe estar destinada y concentrada única y exclusivamente a la recaudación de los tributos nacionales. Si tú le vas añadiendo obligaciones de otro orden, lo que vas a hacer con la administración tributaria es recargarla y hacerla desconcentrarla de sus objetivos fundamentales. Quien mucho abarca, dice el dicho, poco aprieta. Y creo que eso va a pasar con la administración tributaria, si es que ya no está pasando con tantas actividades que el Estado le va sumando. En el caso del sujeto pasivo, el deudor tributario, hay mucha discusión sobre los alcances del deudor tributario en el derecho comparado. Si tuviéramos que hacer una clasificación así muy rápida y ajustada, tendríamos que decir que el deudor tributario puede ser de 3 tipos. Es el deudor tributario como contribuyente, el deudor tributario como responsable y el deudor tributario como sustituto. Son 3 conceptos que aparecen en la doctrina y que han sido confundidos también por muchas instancias, por mucha doctrina. El deudor tributario contribuyente es aquel que aparece en la hipótesis de incidencia como en el ámbito personal de la hipótesis de incidencia. Entonces, quien realiza un hecho en materia de imposición sobre base de capacidad contributiva es quien debe pagar el tributo. Por lo tanto, lo razonable es que el sujeto que aparece en la hipótesis sea el mismo sujeto que aparece en la consecuencia jurídica. Ese es el contribuyente. El responsable es un tercero, ajeno a esa relación simbiótica entre el presupuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Pero es un tercero al cual el Estado llama a colaborar por algún tipo de relación concreta con el contribuyente. Entonces los responsables pueden ser responsables representantes, pueden ser responsables por hecho de realización, porque se realiza un hecho similar, etcétera. Hay una serie de categorías, ustedes la van a poder revisar en el Código Tributario, en el libro primero. Pero la idea central que yo quiero recoger aquí es que el responsable es un colaborador del Estado. Es decir, es alguien que está ayudando al Estado, piensen en el agente de retención, piensen en el agente de percepción, que está ayudando al Estado a poder cumplir con el cobro del tributo, que es la finalidad de la consecuencia jurídica. Por lo tanto, hay una cláusula que obliga a que el responsable sea también nombrado por ley. La idea es muy sencilla, si al contribuyente yo lo nombro por ley, al responsable también debería nombrarlo por ley. Ahora bien, hay un nivel superior de responsable, que es el responsable solidario, que es aquel que ha de responder por el tributo, pero en este caso ya con su patrimonio, por cuenta propia, si quiere. Se discute mucho qué cosa hace que un responsable se vuelva solidario. O sea, estamos entrando al mundo de la causal de la responsabilidad solidaria. Evidentemente, la ley tendría que establecer las causales de la responsabilidad solidaria. No podría darse por un acto de la administración solamente, sino que la ley tendría que haber presupuesto antes, con antelación, cuáles son esos supuestos. Normalmente hay responsabilidad solidaria cuando el responsable, a quien el Estado ha llamado a colaborar con el pago de la deuda por cuenta del contribuyente, actúa con una negligencia o con un dolo suficiente para no querer cumplir con esa obligación. Por lo tanto, el Estado lo sanciona cobrándole a él con su patrimonio, o sea, lo vuelve deudor tributario a través de su propio patrimonio. El responsable solidario entonces entra de lleno a la relación jurídica tributaria y muchas veces el Estado puede tener la posibilidad de cobrar o al responsable o al contribuyente, según él considere mejor o más eficiente. Y evidentemente entre el responsable solidario y el contribuyente se crea una relación de repetición por la cual el responsable solidario
ya no a través de las normas tributarias, sino a través de las normas civiles, pueda repetir contra el contribuyente que le ha causado el perjuicio. Ahora bien, y esto quisiera que quede muy claro, determinar al responsable solidario o al responsable en general, pero especialmente al responsable solidario, es parte del acto de determinación. Yo no puedo asumir a través de un mismo acto administrativo que alguien es deudor como contribuyente e implicar a un tercero como responsable, porque lo que tengo que hacer es generar un proceso para que este tercero entre en la relación jurídica tributaria. Eso ya está establecido hoy en el Código Tributario, pero costó mucho tiempo entenderlo. Hoy día el Código Tributario exige que para que alguien sea responsable solidario se le haga saber que lo es, a través de una resolución de determinación. Se le indique la causal por la cual se le hace responsable solidario y además se le indique la deuda tributaria para que él tenga el derecho a la defensa a dos niveles. Nivel 1, derecho a la defensa respecto a que si realmente cae en la causal de responsable solidario. Y nivel 2, derecho a la defensa respecto a si la deuda tributaria que se ha establecido es correcta. El tercer caso es el sustituto tributario. Esa figura no existe hoy día en el Código Tributario nominalmente. ¿Qué es el sustituto? Es aquel que debe pagar la deuda tributaria, o sea, aparece en la consecuencia jurídica, pero no es el que ha realizado el hecho imponible. ¿Qué diferencia hay entre un responsable y un sustituto? Que el responsable responde por cuenta de un contribuyente, mientras que el sustituto responde por sí mismo desde el inicio. O sea, alguien aparece en la hipótesis como el que ha hecho el hecho económico en materia de imposición, pero alguien distinto aparece en la consecuencia como deudor tributario. Ese es el sustituto. Evidentemente que haya un sustituto en una relación es una regla excepcionalísima, porque supone que alguien que no ha realizado el hecho imponible se le ve cargado con toda la fuerza para que él contribuya al Estado. Por eso es que la excepción debe estar basada en un fundamento constitucional. Creo que ese elemento material es el que ha hecho que en el Perú no se reconozca esta figura, aun cuando, como a veces digo, en las leyes especiales de los tributos a veces nos encontramos con figuras de sustitutos tributarios. En el sector privado, cuando uno se encuentra con una figura de sustituto tributario, la primera pregunta que se hace es, ¿esto tiene cobertura constitucional? Es decir, ¿resulta razonable en términos constitucionales que alguien sea nombrado como sustituto tributario? Y si la respuesta es sí, procede. Si la respuesta es no, lo que habría que iniciar es un proceso constitucional a fin de dilucidar eso ante el Tribunal Constitucional. No he conocido hasta ahora a alguien que se haya animado a hacer un proceso constitucional, pero de seguro en algún momento aparecerá. Entonces hay un sujeto activo, hay un sujeto pasivo, o varios si quieren, hay una administración tributaria y ya está configurado las partes de la relación. Luego vienen los elementos de la prestación principal. La prestación principal es el pago de tributo y las prestaciones formales son prestaciones accesorias que el contribuyente debe realizar. Formales, siempre formales, es decir, no constituyen pago de dinero en efectivo. ¿Por qué existen las prestaciones formales? Aquí, muy brevemente, debería decirles que la regla constitucional inicial de la relación jurídica es que la administración sea quien determine el tributo. En el viejo Estado liberal se decía lo siguiente: si yo voy a pagar un tributo, no me corresponde a mí dedicarme a determinarlo, porque eso me quita tiempo, me quita capacidades. Dejemos que la administración cumpla su labor. Entonces la administración determinaba. En el principio, como digo a veces, la regla era la heterodeterminación, es decir, la administración tributaria determinaba el tributo. Sin embargo, ocurrieron unos hechos, especialmente alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hago un paréntesis, sería interesante que ustedes tuvieran un texto mío sobre los deberes de colaboración tributaria donde narro un poco qué es lo que pasa y así pudieran configurar completamente esta idea. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial y con la idea de reconstruir los estados europeos, se logra cambiar la idea y se crea una regla de autodeterminación. Entonces lo que antes la regla era la heterodeterminación y la excepción la autodeterminación, se trasunta y la regla se convierte en la autodeterminación y la excepción la heterodeterminación. Entonces aquí empiezan a surgir unas obligaciones del contribuyente. Por ejemplo, el contribuyente debe declarar, el contribuyente debe llevar ciertos registros o libros para la determinación de su tributo, el contribuyente debe sacar el RUC, el contribuyente debe realizar pagos a cuenta y una serie larga de
elementos que son parte de la prestación formal. Ahora bien, hay que diferenciar claramente dos tipos de prestaciones. Las prestaciones formales que forman parte de la relación jurídica tributaria, que son en concreto la declaración, fundamentalmente la declaración, y eventualmente el pago de pagos a cuenta del tributo. Pero hay otra serie de prestaciones que ya no son parte de la relación jurídica tributaria, pero que son necesarias para la relación jurídica tributaria. Por ejemplo, sacar RUC. Sacar RUC es una prestación formal, necesaria para la determinación de un tributo, pero no parte de la relación jurídica. Igual pasa con llevar libros contables, igual pasa con emitir comprobantes de pago y guías de remisión, etc. O sea, diferenciar bien, por favor, las que son prestaciones formales de la relación jurídica tributaria de las que son prestaciones formales vinculadas a la relación, pero no parte de ella. Finalmente, me gustaría decir rápidamente que la extinción de la relación jurídica tributaria ocurre con el pago, pero hay otros instrumentos, la consolidación, ¿no es cierto? Cuando los dos sujetos, el acreedor y el deudor, forman una sola entidad, la condonación cuando el acreedor tributario le dice al deudor que le perdonan la deuda, hay unas reglas sobre condonación, y hay otros instrumentos. Insisto en decirles que la prescripción tributaria no es un medio de extinción de la obligación, sino que la prescripción lo que hace es olvida la posibilidad de que la administración pueda cobrar la deuda, pero no olvida la deuda. La deuda existe, aunque no se pueda cobrar. Fíjense lo curioso de esto. En base a esa idea de que la deuda existe, pero la administración no la puede cobrar, si la administración tuviera un dinero de parte del contribuyente que ella no ha obligado a tener, podría ser un acto de compensación con una deuda prescrita, y eso sería válido. Esa es la discusión que existe hoy día sobre los ingresos en recaudación. Cuando el dinero de ingreso a recaudación entra a la SUNAT, está el dinero ahí, es una creencia con el contribuyente. La pregunta es si uno puede compensar esa creencia con deudas prescritas. Yo sé que la administración lo está haciendo, pero hay una discusión ahí que hacer al respecto. La segunda idea, y ya final sobre esta cuestión de la extinción de la deuda tributaria, es que la extinción de la deuda tributaria, vuelvo sobre lo que dijimos hace un rato, la extinción de la deuda tributaria marca la vigencia de la norma jurídica. Solo si la deuda tributaria se extingue, el derecho ha triunfado. Si la deuda tributaria no se extingue, el derecho no ha triunfado, no ha funcionado. Finalmente, y para terminar, quería referirme a qué es lo que se llama deuda tributaria. Vamos a ver, empecemos por lo siguiente. Si yo incumplo el pago de mi tributo en la fecha determinada, se van a generar una consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica es la generación de intereses. Es decir, los intereses son consecuencia del pago retardado de la multa, de la deuda tributaria. Los intereses entonces tienen un carácter compensatorio, no un carácter sancionador ni resarcitivo. A diferencia de ello, cuando yo incumplo deberes formales, se tipifican infracciones tributarias y se generan sanciones tributarias. Las sanciones tributarias pueden ser de muchos tipos. Pueden ir desde multas, cierre de establecimiento, comisos de bienes, internamientos temporales de vehículo e incluso suspensión de licencias o autorizaciones. Todas esas son distintos tipos de sanciones. De todas ellas hay una sola sanción que es monetaria o dineraria. Esa se llama multa. Esa sanción es un componente de la deuda tributaria. Entonces, fíjense, habrían tres componentes de la deuda tributaria. El tributo debido, el interés del tributo debido y la multa. Cuando la multa no se paga en su momento también va a generar intereses y entonces vendrán los intereses de la multa. Tributo, interés del tributo, multa, interés de la multa. Ha surgido una figura adicional que hemos conversado hace unos minutitos como una prestación formal o accesoria al tributo, es la de pagos a cuenta. La idea es la siguiente: como el Estado va a recibir el tributo al final del ejercicio, en los casos de los tributos de periodo anual, el Estado necesita a veces financiarse más, entonces recurre al contribuyente y le pide que le adelante el pago del tributo. Esos son los adelantos impositivos, que se configuran como pagos a cuenta. Entonces los pagos a cuenta, cuando no se realizan en su fecha debida, también generan intereses.
No voy a discutir la naturaleza o el alcance constitucional del pago a cuenta, pero sí decir que es una prestación de menor fuerza que el tributo, porque lo que el contribuyente está obligado, o el deudor tributario está obligado, es a pagar el tributo. Y sin embargo la norma exige a veces que uno adelante ese pago de tributo. Entonces, constitucionalmente el tribunal ha dicho que los adelantos impositivos deben ser tratados de manera más restrictiva que el pago del tributo, porque su función es complementaria al tributo. Listo.